Hola, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Hoy para hablar de temas de seguridad en Bogotá, a propósito de que hemos conocido una aplicación a través de la cual ahora la ciudadanía puede presentar sus denuncias de los riesgos de seguridad que está corriendo, de las situaciones de seguridad de las que está siendo testigo, pero también a través de todo lo que ha generado la intervención del Bronx. Para hablar de estos temas nos acompaña, por supuesto, el secretario de Seguridad del Distrito, Daniel Mejía. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, empecemos por el aplicativo. Este era un aplicativo que ya había sido contratado en la anterior administración, pero que no estaba siendo usado y se le hizo un rediseño. ¿Qué fue lo que pasó? Se contrató por unos meses, la administración anterior lo contrató por unos meses, pero nunca se usó, nunca se le dio, digamos, el uso debido que debía tener y se dejó de contratar, se dejó de alquilar por mucho tiempo. Ahora lo que hicimos fue con la empresa que desarrolló ese aplicativo, que es la empresa de seguridad urbana. Es un aplicativo que también funciona en Medellín hace 3 o 4 años, está funcionando muy bien. Hicimos unas adaptaciones para tenerlo en Bogotá. Ya está funcionando, es un aplicativo que ya se puede descargar, se llama Seguridad en Línea, desde el cual cualquier persona víctima de un delito contra la propiedad, es decir, cualquier tipo de hurto, fleteo o extorsión, las personas ya pueden entrar con ese aplicativo y hacer la denuncia y queda formalmente la denuncia interpuesta ante la Fiscalía. Además de denuncias de delitos contra la propiedad, las personas pueden reportar vías en mal estado, fallas en el alumbrado público, basuras en el espacio público, huecos en las vías. Pueden reportar diferentes problemáticas y esa información nos queda a nosotros en tiempo real, georreferenciada. Entonces podemos entender de manera mucho más directa y mucho más rápida qué está pasando en la ciudad en diferentes problemáticas que afectan la seguridad y la convivencia en Bogotá. Pero si alguien pone a través del aplicativo, o sea, ¿se pone el denuncio o simplemente se da la información? No, se pone el denuncio para todos los delitos contra la propiedad, todos los hurtos, extorsión y fleteo, ya queda el denuncio formalmente, como si la persona se acercara a una URI de la Fiscalía a poner un denuncio. De hecho, el formato que hay que llenar, se demora uno más o menos entre 10 y 12 minutos llenándolo, es el mismo formato, las mismas preguntas que tendría que llenar si se acerca a una URI, con la diferencia de que ya no se va a demorar entre 1 y 6 horas yendo hasta la URI, haciendo fila, que le digan que para qué pone el denuncio, que lo desincentiven. Acá simplemente baja el aplicativo a cualquier teléfono móvil o entra a la página www.seguridadenlinea.com y ahí puede llenar la denuncia. A la vuelta, cuando la denuncia queda completa, la persona recibe un número para hacerle seguimiento a la denuncia y ya queda asignado con número de SPO ante la Fiscalía y ya inicia el proceso de investigación en la Fiscalía. Y ya con ese número la gente o sea, le puede hacer seguimiento a través de la misma aplicación a su denuncia o ya tiene que ir a la Fiscalía o no, a través de la misma aplicación le puede hacer seguimiento y esto nos va a dar más información sobre en dónde están ocurriendo los delitos, qué día de la semana, qué horas, en qué lugares de la ciudad con coordenadas exactas, si las personas tienen activado el GPS del celular o si desde la dirección IP se permite tener la geolocalización del computador desde donde se está haciendo la denuncia. Además de esas cosas, el aplicativo tiene un botón de pánico que lo conecta, bien sea con el teléfono del cuadrante donde esté ubicado, el aplicativo reconoce exactamente en qué parte de la ciudad está la persona, cuál es el cuadrante y cuál es el teléfono del cuadrante al que hay que llamar, o lo comunica con la línea 123, o alternativamente las personas pueden, si se registran, meter los datos de 6 contactos para que si la persona activa un botón de pánico, esas personas se enteran que la persona está corriendo peligro y le pueden avisar a las autoridades y tenemos las coordenadas geográficas de si la persona tiene activado el GPS, de dónde está la persona que está en peligro. O sea, esto es como para hacerlo de manera preventiva. O sea, yo lo podría hacer ya en mi celular, por si acaso mañana o en un mes o cuando sea me pasa algo, o sea, entras al aplicativo, estás en peligro, oprimes el botón de pánico y los 6 contactos que se escogieron van a saber que tú estás en peligro, que estás en una situación para que le avisen a las autoridades y si está el GPS prendido, le manda señal de geolocalización a las personas. Este aplicativo no reemplaza la línea de emergencia, es decir, no es un aplicativo para atender emergencias, incendios, etcétera. Para eso sigue funcionando la línea 123 que estamos en proceso de mejorar, pero sí nos da mucha información y le facilita la vida a los ciudadanos que han sido víctimas del delito para que denuncien de manera mucho más fácil. Una cosa es entrar a un computador o al teléfono y denunciar algún robo, comparado con irse hasta una URI, que es lejísimos. Pero entonces el orden sería, si está en una situación de estas, primero llame a la línea de emergencia para que lo atiendan y después sí haga el procedimiento para poner el denuncio. De acuerdo. O sea, lo más urgente sigue siendo llamar al 123. Al 123 y el aplicativo da una opción rápida
de conectarse con la línea 123 o con el cuadrante más en donde está localizada la persona. ¿Cuántas personas atienden es lo que llega a través de esta aplicación? Porque mucha gente dirá, no, pues qué chévere, muy bien, pero digamos, me voy a ahorrar las 6 horas en ir a la URI, pero también me voy a ahorrar algún tiempo o va a ser más eficiente la respuesta a mi petición y a mi queja. ¿O no? Va a ser más eficiente en el sentido de que la denuncia formalmente llega a la fiscalía en ese mismo momento que la persona envía la denuncia. Hay un equipo de personas, 5 personas que le están haciendo una cosa que se llama minería de datos y minería de texto a las denuncias. Te pongo un ejemplo. Si llega una denuncia de la 40 o 50 denuncias de la misma IP en un periodo corto de tiempo, es porque alguien está tratando de sabotear el sistema. Entonces esas denuncias se eliminan porque es una persona que claramente está tratando de llenar el sistema de denuncias. Y las personas básicamente van teniendo grados y van teniendo alguna calificación de las denuncias que van poniendo. Entonces se le empieza a creer más a ciertas denuncias cuando están completas, cuando los nombres el nombre, el teléfono, la cédula de la persona está completa. Nosotros no tenemos forma desde el distrito de ver quién puso la denuncia. Solo la fiscalía, esos datos solo le llegan a la fiscalía. Por no haber usado esa aplicación, ¿hay algún tipo de proceso, como por ejemplo por detrimento patrimonial? Hay procesos que el Fondo de Vigilancia, el actual Fondo de Vigilancia que pasa a ser una subsecretaría pronto, de la Secretaría de Seguridad, ha habido varios procesos, no solo en este tema del aplicativo de denuncia, sino en los temas de las cámaras que se contrataron de reconocimiento facial, procesos que el Fondo de Vigilancia le ha enviado a los organismos de control para que investiguen fallas en la contratación en la administración anterior. ¿Pero con algún resultado hasta el momento? Hasta el momento no, pero ya se enviaron a los organismos de control esas denuncias. Ya vamos a hablar de lo de las cámaras de reconocimiento facial que no funcionan, pero antes quiero hablar de un tema pues que se volvió el del pan de cada día en Bogotá, porque con el operativo que hicieron hace unas horas para sacar del área de la estanzuela a los habitantes de calle que habían sido sacados del Bronx y que decidieron no recibir la atención de la Secretaría de Integración Social, pues es como trasladar la situación a otra zona de la ciudad. Y ahorita están en la 30 con Sexta. Y bueno, uno se pregunta hasta cuándo más van a irlos corriendo, digamos, trasladando el problema a otras partes de la ciudad, o cuándo se le puede poner un punto final. A ver, yo creo que es importante en este tema que en el día a día se pierde la perspectiva de lo que pasó. En el Bronx ocurrían todo tipo de delitos, explotación sexual de menores de edad, había personas secuestradas, tráfico y alquiler de armas, venta de drogas, todo tipo de delitos. Con la intervención en el Bronx, más o menos se atendieron 1.800 habitantes de calle, que todos los días la Secretaría de Integración Social y el IDIPRON les hacen oferta para que atiendan los albergues, para que vayan a los hogares de paso y para que entren en programas de rehabilitación. Muchos de ellos se han reencontrado con sus familias, han encontrado empleos en diferentes entidades del distrito, en el sector privado, y quedan más o menos unos 200 o 220 habitantes de calle. Eso es lo que yo llamo poner un poco el tema en perspectiva. De 1.800 quedan más o menos 220 habitantes de calle, que se puede de alguna manera llamar esa población flotante, que no ha aceptado la oferta del distrito de ir a los albergues y a los hogares de integración social. Estamos hablando de 1.800 solamente de los que estaban en el momento de la intervención. El sábado 28 de mayo a las 6 de la mañana salieron más o menos entre 1.700 y 1.800 habitantes de calle. Hoy estos problemas que estamos viendo desde hace más o menos 3 semanas, que se mueven de una cuadra a la otra, los cálculos que tenemos con la policía, con la Secretaría de Integración Social, que son más o menos 220 y son casi las mismas personas, que día a día van a los albergues o no aceptan ir a los albergues y se están moviendo de un lugar a otro. ¿Cuál es la disyuntiva que tenemos acá? Si están cometiendo un delito, es decir, están extorsionando a los comerciantes del sector de Mártires, si están vendiéndole o llevándole droga a los menores, a los niños que van a los 5 colegios de Mártires, o si están generando problemas de orden público, la policía tiene la obligación de proteger los derechos de los habitantes de Mártires y los niños de los colegios y conducir estos habitantes de calle a la UPJ. Si no le están generando problemas a nadie, están en el espacio público o están como estaban esta mañana en el sector de la Sexta con carrera 30, es trabajo de integración social seguir haciendo las ofertas. El problema que estamos teniendo ahora es que no están aceptando las ofertas. Muchos de ellos, la gran mayoría manipulados por estas organizaciones criminales que pretenden tener el control territorial de esa zona, no están aceptando la oferta del distrito y estamos viendo jurídicamente qué se puede hacer, porque hay mandatos de la Corte Constitucional
que le impiden al distrito conducir a estas personas a la fuerza a los albergues. De hecho, una de las concejales la semana pasada inició una convocatoria de firmas, una petición para firmas para hacerle esa petición formal a la Corte Constitucional. ¿El distrito se suma o se va a sumar a ese mecanismo o va a explorar un mecanismo paralelo? Esta mañana, de hecho, la secretaria jurídica hizo una reunión con todos los directores jurídicos de las entidades que tienen que ver con esto, Integración Social, IDIPRON, las personas de la Secretaría de Seguridad, desde la Secretaría de Gobierno, para evaluar cuáles son los caminos jurídicos que debemos seguir y cómo pedirle a la Corte que module el fallo. Modular el fallo es básicamente que ese fallo que se emitió para el caso concreto de un habitante de calle en una situación particular pueda extenderse o pueda limitarse o modularse para tratar el tema que estamos viviendo hoy, que son más o menos 200, 220 habitantes de calle que no quieren atender los albergues, que no quieren ir a los albergues y aceptar la oferta del distrito, para algunos de ellos, de alguna manera, que ya están en una situación que un comité de expertos evalúe, de médicos expertos, para declarar los interdictos, aquellos que han perdido voluntad de elegir, los que están en una situación de dependencia de consumo de drogas muy fuerte. Pero eso no lo pueden hacer sino hasta que la Corte diga, modulamos el fallo, se puede hacer. Se está evaluando cuál fue el fallo, en qué circunstancias se dio y qué cambios habría que hacer o qué interpretación jurídica de ese fallo habría que hacer para poder, no para todos los habitantes de calle, esto lo repito 1001 veces, no para todos los habitantes de calle, pero sí para aquellos que ya perdieron voluntad de elegir racionalmente y están afectando no solo su seguridad, sino la seguridad de las personas que los rodean. Usted habla de afectación en términos de que si están robando, que si están ofreciendo drogas, pero con muchos de ellos sucede que su sola presencia genera una afectación, por ejemplo, al comercio, porque los transeúntes, los compradores, pues no llegan por el miedo a lo que pueda hacerles un habitante de calle. ¿Eso cómo se maneja? Porque hay una afectación, en efecto, pero pues ellos no están precisamente robando ni ofreciendo droga. Acá la línea divisoria es difícil, es decir, el problema de habitantes de calle antes de la intervención en el Bronx, o como lo trataron administraciones anteriores, era, están confinados allá en un sitio, que no molestan a nadie, que no los vemos, pero no debe ser un tema estético o cosmético. Es decir, no puede ser que porque lucen mal o huelen mal, entonces son un problema para la sociedad. Es cuando empiezan a afectar los derechos de los comerciantes, de los niños que están yendo a sus colegios, o de las personas que transitan por el sector porque están atracando, que se vuelven un problema de seguridad y hay que intervenir con herramientas de política criminal. Pero en ese caso puntual, no están robando, no están ofreciendo droga, pero su sola presencia espanta a los clientes de los comerciantes. En ese caso, ¿sigue siendo un tema de integración social o la policía puede hacer algo? Es un tema de integración social, porque imagínate que alguien decida que no le gustan las mujeres enfrente de su comercio, o que no le gustan los hombres o los viejitos o los niños porque hacen mucho ruido. Imagínate que hubiera 10 niños que hacen mucho ruido y espantan a los clientes. Ese no es un problema de seguridad, ni es un problema, pues es un problema de tratarlo con otras herramientas que no son de política criminal o de política de seguridad. Usted dijo hace un momento que ya varios de esos 1.600 o 1.580 habitantes de calle que han recibido atención están trabajando en el sector público o privado. Eso quiere decir que estaban en unas condiciones, o sea, no estaban perdidos en las drogas, que tenían capacidad de trabajar y, digamos, dan la confianza para que alguien los contrate. Claro, muchos de ellos entran en programas de rehabilitación. Hay que distinguir entre un consumo de total dependencia a las drogas, de un consumo ocasional, que no es problemático, que no es una adicción, digamos, médicamente no puede ser visto como una adicción, sino que es una persona que ocasionalmente consume drogas. Muchos de ellos se han reencontrado con sus familias, muchos se han rehabilitado. A más o menos 100, 120 el distrito les ha dado empleos, unos empleos obviamente remunerados, y han encontrado un sustento y han agradecido, digamos, la intervención que se hizo en el Bronx. Otros que tienen un patrón de dependencia de sustancias psicoactivas mucho más fuerte, para ellos ha sido mucho más difícil abandonar la calle, abandonar las drogas y abandonar, digamos, ese modo de vida que tenían o que tienen ahora. El distrito sigue haciendo las ofertas para que entren a los programas de rehabilitación, para que reciban atención básica en salud. Algunos de ellos no quieren y es ahí donde empezamos a ver los problemas y las disyuntivas para ver cómo los tratamos. Sí. Hace unos días entonces fueron los comerciantes de la estanzuela, se hizo el operativo de esta mañana, ya salieron de ahí, está acordonada la zona. Pero pasado mañana serán los vecinos de la 30 con Sexta. ¿Cuándo viene el operativo para sacar a esos 220 habitantes de calle o
los grupos de ellos que puedan estar ahí. A ver, esto se ha venido reduciendo. Cuando 2 o 3 semanas después de la intervención en el Bronx, más o menos a mediados de junio, estábamos hablando de un problema de entre 500 y 600 habitantes de calle. Hoy estamos en un problema de 200 que no quieren aceptar la oferta y vamos a seguir con la Secretaría de Integración Social, con el IDIPRON, seguimos haciendo las ofertas, hay acompañamiento de policía para garantizar la seguridad de los habitantes del sector, en cualquier sector de la ciudad. Tenemos que seguirlo haciendo y no porque queden 200 y en 2 meses no hayamos podido resolver al 100% el problema, vamos a desfallecer. Yo creo que este es un problema, un reto de política social más que un problema. Y es un reto para que ellos acepten la oferta de programas que tiene el distrito para ofrecerles. Quiero pasar a los temas de cómo van los indicadores de seguridad en Bogotá, pero antes de eso, uno del Bronx, por un reportaje que hicimos recientemente cuando empezó la demolición de los edificios del Bronx y las familias que quedaron allá, que no fueron ni judicializadas ni intervenidas por cuenta del operativo que hicieron en abril, aún quejándose de que pues no les han devuelto lo que les quitaron. Unos hablan de 600.000 pesos en una alcancía, otros de 10 millones de pesos, otros que les abrieron un boquete y la denuncia la pusieron en la Defensoría y no volvimos a saber en qué quedó eso. ¿Ustedes qué han encontrado? Bueno, caso a caso, acá hemos tenido el acompañamiento de la Defensoría, que nos ha dado un apoyo permanente no solo a la intervención que se hizo en el Bronx, sino a todo el problema de habitantes de calle. Este es un tema que ha manejado la Fiscalía General, porque ellos fueron los que hicieron efectivas las órdenes de allanamiento, y con el alcalde local de Mártires para el tema de las demoliciones, con el alcalde local de Mártires más la empresa de renovación urbana. Cada problema individualmente se ha venido tratando, se le ha dado acceso a las personas que querían entrar a recoger sus pertenencias, con acompañamiento de la policía para que no entren de repente personas a desocupar caletas o a sacar cosas que tenían allá que son provenientes de actividades ilegales. Y caso a caso se han ido resolviendo individualmente los problemas y ya estas denuncias o estas quejas ciudadanas han disminuido porque ya se dio trámite individualmente a cada una de las solicitudes. Bueno, vamos al tema de la seguridad en Bogotá. Hicieron hace, ¿cuántos? 5 meses, lanzaron el programa de las 700 puntos calientes, ¿verdad? ¿Ya hay resultados? Tenemos los resultados a finales de agosto, continúa la intervención, ya se va a levantar la segunda ronda de la encuesta de victimización para ver cómo afectó esa intervención en puntos calientes la percepción de inseguridad. Las cifras objetivas de delincuencia, es decir, las cifras de denuncias de delitos están permanentemente. Ahora falta levantar la segunda ronda de la encuesta y a finales de agosto terminamos y en septiembre presentamos los principales resultados. Pero preliminarmente ya Preliminarmente lo que estamos viendo es una reducción muy fuerte en 2 delitos, lesiones personales y hurto a personas, que son los delitos de mayor impacto, de más alto impacto. Que por cierto, lesiones personales no lo habían logrado bajar, iba creciendo. Iba creciendo hasta finales de mayo, principios de junio, había 2 delitos que todos estaban disminuyendo y había 2 delitos que nos estaban aumentando, lesiones personales y hurto automotores. Ya la tendencia con lesiones personales logramos revertirla y hoy está disminuyendo más o menos al 4% respecto al mismo periodo del año anterior. Hurto a vehículos sigue creciendo. Es el único delito de los 8 o 10 delitos que les hacemos monitoreo permanente, es el único que sigue creciendo. Hoy estábamos precisamente en una reunión con el alcalde y con el fiscal y vamos a priorizar esas bandas que claramente están detrás de los hurtos a vehículos en Bogotá. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué ha sido difícil llegar a ellos? ¿Quiénes son? Hay que desarticular esas bandas. Estábamos viendo los lugares exactos donde operan. Es una zona de Bogotá muy particular, muy fácilmente identificable en un mapa. Es la zona occidental de Bogotá, sobre todo la avenida Boyacá. Entonces estamos haciendo todo el trabajo de investigación criminal para, digamos, desarticular esta banda y probablemente con esa desarticulación va a disminuir el hurto a vehículos porque está muy concentrado en esa zona de Bogotá. Y hay unos, digamos, ya de ayuda a la gente, ¿hay unos perfiles de vehículos y de propietarios más vulnerables? No, estábamos mirando esa información y no hay ciertos vehículos que sean preferidos por esta banda. ¿Les gusta cualquiera? Cualquiera, están muy localizados en una zona de Bogotá y ya se está haciendo el trabajo conjunto con la policía y la fiscalía para desarticular estas bandas. ¿Cómo estamos en materia de homicidios? Bueno, homicidios tenemos una reducción de más o menos 44 homicidios respecto al mismo periodo del año anterior, que es una reducción de más o menos entre el 6 y el 7%. ¿Mismo periodo es enero a agosto? Junio, enero, julio, dependiendo si tomamos los 6 o 7 primeros meses de ha habido 44 homicidios menos que el año y eso es una reducción de más o menos 6 o 7% respecto al mismo periodo del año anterior. En hurto a personas, por ejemplo, Bogotá es la ciudad que más ha reducido hurto a personas
de Colombia, de las ciudades grandes de Colombia, Bogotá es la que tiene la reducción más alta. Lo mismo prácticamente ocurre para homicidios, es de las únicas ciudades que están grandes del país en donde se están reduciendo los homicidios y como decía, persiste el problema de hurto automotores y le estamos trabajando para quebrar esa tendencia y tener ese delito disminuyendo a final de año. ¿Qué ha pasado con esas denuncias que conocimos a principio de año sobre cámaras de seguridad que habían sido instaladas por toda la ciudad pero que no funcionaban porque el sistema de reconocimiento facial no estaba vinculado con la Dijín, o cámaras puestas en las patrullas de policía, que lo dijo el Contralor el día de ayer, que tampoco estaban funcionando o simplemente están ahí de adorno? Habíamos hablado de la estación de policía de Usaquén también, que estaba que quedó como en veremos. Eso que ustedes encontraron, que denunciaron al principio de año, ¿ya se pudo recuperar? ¿Se podrá recuperar? ¿Hay un detrimento patrimonial o en qué está? Hay detrimento patrimonial en muchas de las inversiones. Por ejemplo, en la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá, ese edificio que queda muy cerca de la Fiscalía General, ya la Sociedad Colombiana de Ingenieros está trabajando en el estudio para decirnos qué fue lo que falló y más o menos en un mes o mes y medio nos entrega el dictamen para hacer las denuncias respectivas focalizadas en donde haya estado la falla y poder contratar lo que haya que hacer para terminar esa obra y corregir las fallas que hubo. Con respecto a las cámaras de reconocimiento facial, ya se le entregó a los organismos de control los problemas en esa contratación y el problema era clarísimo, que no invitaron a las mesas técnicas para contratar esas cámaras, no invitaron a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, la Dijín. Entonces, con lo cual básicamente no había una base de datos de individuos que estaban siendo buscados por el sistema de investigación criminal para poderlos contrastar en esas cámaras. Entonces no se pueden poner en funcionamiento mientras esa base de datos no está. ¿Y cuándo ya le solicitamos a la Dijín que empiece para Bogotá a construir esa base de datos de individuos que están siendo buscados para poder ponerlas en funcionamiento, pero básicamente antes de final de este año no vamos a poderlas poner en funcionamiento. Ya. Porque esa base no va a estar, esa base de datos no va a estar. ¿Qué ha pasado con la constitución de la Secretaría de Seguridad? El plazo es 1 de septiembre y yo todavía no sé si le llamo secretario o subsecretario. A ver, después de la aprobación entre febrero y marzo por parte del Consejo, había un tema que la gente, muchos no conocíamos, yo tampoco lo conocía, que son los estudios técnicos. Los estudios técnicos ya los tenemos casi listos, los estamos radicando ante el Servicio Civil, estamos en los últimos temas presupuestales de los temas de funcionamiento, de gastos de funcionamiento. Ya la Secretaría de Hacienda y el Departamento Administrativo del Servicio Civil están trabajando en las últimas cosas que hay que resolver para poder tener la Secretaría o el 1 de septiembre o como plazo máximo el 1 de octubre. Porque si nos pasamos del 1 de octubre, el plazo que nos dio el Consejo para crear la Secretaría es de 6 meses. Con lo cual, si nos pasamos del 1 de octubre, es decir, del 4 de octubre, porque Hacienda solo hace transferencias los primeros de cada mes, nos tocaría volver a pasar por Consejo. Entonces tenemos esa fecha límite del 1 de octubre. ¿Y si van a alcanzar? O sea, sí, queda menos de mes y medio. No, tenemos que alcanzar. Ya está casi todo listo, ya faltan las últimas temas presupuestales de cuál va a ser exactamente el presupuesto de funcionamiento. ¿Cuánto necesitan que no se han podido poner de acuerdo? A ver, respecto a lo que ya había, que eran más o menos 45.000 millones entre el Fondo de Vigilancia y la Subsecretaría de Seguridad, hacen falta entre 15 y 20.000 millones de pesos de funcionamiento para crear la estructura de la Secretaría de Seguridad. Aquí hay que ser claros en una cosa, el presupuesto de inversión para seguridad que quedó aprobado en el plan de desarrollo es más o menos 109% superior, es decir, más que se duplica el presupuesto de inversión en seguridad. En gastos de funcionamiento estamos hablando de un aumento respecto a lo que venía de antes, de más o menos entre el 12 y el 15%. Entonces, el gran aumento en recursos para la Secretaría de Seguridad va a ser en recursos de inversión y muy poco en gastos de funcionamiento. Pero entonces, ¿esos 15.000 millones de dónde van a salir? Hacienda está haciendo los cálculos para saber de dónde sale. Tiene que salir de ahorro de otras entidades, porque de alguna manera no hay forma de aumentar el gasto de funcionamiento total del distrito. Va a haber seguramente una orden del alcalde de que hay que ahorrar en todas las entidades, hay que hacer ciertas cosas para ahorrar recursos y poder financiar. ¿Y no pueden empezar sin los 15.000 millones? No podemos comenzar porque no habría el aval de Hacienda para comenzar la Secretaría de Seguridad. Ya. Secretario, subsecretario de Seguridad, Daniel Mejía, pues muchas gracias por venir a contarnos a nosotros y a la ciudadanía cuál es el balance de cómo está el tema de seguridad en Bogotá. Y bienvenido siempre. Bueno, mil gracias. Bueno, ustedes también muchas gracias por acompañarnos, continúen con nosotros.